RTP. Sebastián Angulo, especialista de economía, y con él hablaremos sobre la economía del Ecuador, que enfrenta presiones a pesar de haber retirado parcial, bueno, en buena medida, los subsidios a los combustibles. Estimado Sebastián, empecemos por eso, ¿no? Porque iba a decir parcialmente o paulatinamente, tenemos un sistema de bandas. Aquí no se ha disparado el precio de combustible como en otros países. ¿Qué tanto estamos gastando? ¿Qué tanto nos estamos ahorrando? Lo escuchamos. Buen día, es un gusto para mí estar aquí en RTP esta mañana. Pues gracias por la invitación. Sí, justamente como se comentaba, estamos en un contexto geopolítico muy complicado que ha disparado el precio del petróleo a escala internacional, y esto ha provocado estragos en las diferentes economías en todo el planeta. El precio del petróleo ha llegado incluso a superar más de $100 en las últimas semanas, pero hay mucha volatilidad, es decir, estamos viendo que si bien sube, también hay periodos en que está bajando. Justamente hoy ha amanecido el precio en torno a los 86, el WTI, que es referencia para el crudo ecuatoriano, por los anuncios de posibilidad de arreglos en Irán, cuando Trump trata de solucionar este problema. Y esto vemos, con eso quiero decir cómo está el mercado actualmente, ¿no? Que hay una volatilidad impresionante, que si bien unos días puede estar sobre los $100, también hay momentos en que ha bajado y están actualmente en los 80, 86. Sin embargo, pues vemos que el precio todavía se mantiene alto, y esto ha complicado los precios de los combustibles a escala internacional. Vemos que hay ya una preocupación creciente de los organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, que monitorean las economías de todo el planeta, por la posibilidad de inflación en todo el mundo, que este va a ser un problema que se prolongue a lo largo de este año. Por ejemplo, para tener una cifra, el precio del diésel, el precio promedio del diésel a escala internacional está sobre los $6, es el precio promedio internacional. Y justamente todo por lo que decía, en Ecuador ha sido una excepción esto. Si bien ha habido un incremento del precio de los combustibles en los últimos meses, ha sido acotado debido a este sistema de banda de precios. Si bien el consumidor comienza a sentirlo en sus bolsillos, ha sido un incremento acotado. Pues como menciona, el precio internacional promedio es de $6 el galón, y acá en Ecuador está por $2.90 aproximadamente el precio del diésel, lo cual de alguna manera nos indica que el sistema de bandas para estos casos funciona, porque no tenemos un incremento abrupto, pese a que, insisto, ya comienza a generar ciertos inconvenientes en la ciudadanía. Sin embargo, pues no hay un incremento abrupto como en otras economías, que incluso ya comienzan a plantearse teletrabajo por el encarecimiento de los combustibles, y que ya comienza a afectar a toda la cadena de suministros. Incluso en Pakistán hubo algunos inconvenientes de escasez muy severa por todo eso del estrecho de Hormuz, y vemos que en general a escala global los problemas por el encarecimiento de los combustibles comienzan a golpear. En Chile también, por ejemplo, hubo el gasolinazo, y esto fue pues una de las primeras medidas que el flamante presidente Kast tomó, y ya comienza a generar estragos en su popularidad. Ingeniero, me agarro de lo que usted ha dicho. Buenos días, María Fernanda Perrone. En la última semana se ha conocido, por ejemplo, que dado este incremento en los precios del petróleo, Bélgica mandó a teletrabajo obligatorio. Se está costeando o se está subsidiando el precio de cierto transporte público porque está siendo elevado. ¿Será que Ecuador se debería plantear algo así en materia para que, no nos agarre sin una gota de gasolina? Sí, ya los países comienzan a tomar diferentes medidas. En términos generales, el gobierno actual ha dado ciertas señales. Por ejemplo, el mismo presidente Noboa, me parece que una entrevista de hace algunos días en Bloomberg mencionó que no hará ninguna revisión. Y el Fondo Monetario Internacional el viernes pasado también había saludado un poco la medida valiente, así lo había calificado el organismo multilateral, de haber revisado los subsidios. No sé por dónde vaya actualmente la medida del gobierno del presidente Noboa.
Sin embargo, pues lo que sí puedo decir, y un poco de lo que mencionaba César hace un momento, es qué tan beneficioso o finalmente cómo vamos a quedar o cómo van a quedar las cuentas fiscales al final de todo este inconveniente. Por un lado, antes de que vamos se vaya, a tener mayores ingresos, vamos a tener mayores ingresos por el lado petrolero, pero por el otro lado, en cambio, pues podemos tener o más gasto por el lado de los subsidios, porque eso también ya está comenzando a tener diferentes, a tener, el Estado ya comienza a gastar más por este concepto. Perdóneme, seguramente planteé mal la pregunta. Lo mío no iba tanto por el factor dinero, sino por la escasez del combustible. Si es que en algún momento Ecuador debe plantearse, insisto, no pensando en subsidios o en gasto, sino si es que va a haber gasolina realmente. Vuelos, por ejemplo, si vale la pena plantearse ahorro a través de estrategias como teletrabajo. Es una buena pregunta. Por ahora entiendo yo que Petroecuador no ha anunciado ningún tipo de posible escasez. Entiendo que en algún momento hubo como cierta preocupación, lo que usted justamente menciona, por la gasolina en el caso de los aviones, pero todavía pues no, al menos yo por lo que he estado en contacto también con los distribuidores de combustible, que de alguna manera pues no ha habido o no hay señales afortunadamente de eso acá en el país. Petroecuador realiza compras pues cada cierto tiempo y todavía pues no hay una señal de ese tipo. Entiendo que deberían estarse anticipando, ese debería ser un poco el trabajo sobre todo de la empresa pública para evitarse ese tipo de problemas. Señor Angulo, permítame ponerme del lado un poco del abogado del diablo, entre comillas. Actualmente con esos precios del petróleo pueden ocurrir dos cosas y me gustaría su análisis en AMPA, sobre todo valorando tanto lo bueno como lo malo. Pero ocurre, por ejemplo, que efectivamente, como ya vimos hace poco, elevan los precios de la gasolina y eso también incluye que los hogares tienen que quizás pagar un poco más o consumir más de lo que tenía planificado quizás el mes anterior y demás. Pero por otra parte también tenemos que en cuanto a lo que vende Ecuador, el petróleo que está vendiendo va a tener un valor mayor, justamente porque hay esa escasez de oferta que si esto continúa seguramente el precio incluso vaya y siga subiendo hasta otros estándares. Si tomamos ambos puntos de partida, ¿cómo podemos evaluar finalmente lo que está pasando en el tema petrolero a nivel internacional? ¿Es algo positivo o negativo para Ecuador? Por ahora, al menos lo que están viendo los organismos multilaterales y entidades como calificadoras de riesgo es positivo. Y esto ha hecho, por ejemplo, que tanto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aumenten la proyección de crecimiento a 2.5%. Justamente hace unas semanas de la calificadora de riesgos Standard & Poor's había mencionado que dentro de los, digamos, países ganadores de todo este actual momento complejo con precios del petróleo alto, estaba Ecuador, Argentina, Colombia entre los países de la región. Entonces, entiendo yo que ellos están haciendo el ejercicio justamente lo que usted menciona estamos recibiendo mayor dinero por el precio del petróleo y versus cuánto estamos gastando más por la importación de derivados y todo lo que tiene que ver con subsidios. En el global, entiendo yo, ellos están calculando que hay un beneficio mayor, pues porque los precios terminan siendo altos y entiendo yo que la economía ecuatoriana, el fisco, se va a beneficiar al final del día con un margen mayor de lo que va a importar. Esa es un poco la lectura que están haciendo y por eso se ha aumentado esta previsión de crecimiento para este año en cuanto a el mayor dinero, el flujo de divisas que va a tener Ecuador por este concepto. Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos da luces. Bueno, gracias por acompañarnos. RTP